Dios les bendiga, amada iglesia, en este día domingo, amén, día del Señor, que guardamos cada domingo para el Señor. Todos los días en realidad son del Señor y tenemos que darle ese tiempo al Señor, amén. Pero este día domingo tan especial, donde uno recuerda las reuniones y uno, estamos felices y contentos porque hemos podido hacer y estamos haciendo algunas reuniones con un poquito más de gente, amén, y eso trae mucha felicidad y gozo a nuestro corazón, amén, porque de a poquito el Señor va dándonos esa libertad, de alguna manera cediéndonos esa libertad para poder seguir reuniéndonos y haciendo cultos en su nombre, amén, reunirnos en su nombre, amén. Y hoy en este día domingo queremos compartir una palabra con usted muy alentadora de parte del Señor, porque así fue para nuestras vidas, muy alentadora para seguir, para perseverar este camino que el Señor nos ha llamado, amén. Aquellos que han escuchado el llamado van a escuchar esta palabra y estoy seguro que va a infundirle aliento a todos aquellos que escuchan esta palabra, porque es palabra de Dios. Amén. Palabra del Señor, la que vamos a leer en este día. Queremos compartir con ustedes la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Marcos. Marcos 5, 21. Marcos 5, 21. Usted lo busca, que está del otro lado, a todos aquellos que nos escuchan. Amén. Y muchos nos ven. Pero aquellos que nos escuchan es importante, porque la fe viene por el oír. Quizás no pueda ver el video, pero está escuchando. Y la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Amén. No es tan importante que usted me vea, sino es importante que escuche la palabra del Señor. Amén. Porque esa va a producir fe en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y habla aquí, el Señor va a hablar a nuestras vidas. Amén. Jesucristo, como siempre, sus días eran tremendos, los días del Señor. Amén. Porque hacía muchas cosas en un solo día, muchas cosas, muchos milagros y prodigios. Yo creo que cada paso que daba nuestro Señor Jesucristo, algo hacía, había algo que rescatar de Él. Amén. El Señor venía, en este caso, venía de un día de hacer liberaciones, de hablar parábolas, de dar enseñanzas, amén, de libertar de demonios a la gente que estaba endemoniada. Y tenía un día tremendo el Señor, y el Señor venía de camino. Y vamos a leer esta parte, este párrafo de la Biblia, estos versículos de ese día del Señor. Amén. Porque antes sucedió algo y después de ese día seguía sucediendo cosas. Amén. Pero hoy nos tomamos de esta palabra en el libro de Marcos 5, 21. Dice así, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasada otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Amén. Y vino uno de los principales de la sinagoga. Escuche bien. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Amén. Amén. Hablamos de un principal de la sinagoga. De alguna manera, para poder entenderlo mucho más claramente a nuestro día de hoy, es como que un pastor o como una persona reconocida en la iglesia vaya a los pies de Cristo y se postre. Por eso dice un principal de la sinagoga. Amén. Y mire lo que dice. Y le rogaba mucho, dice, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Era el ruego y la súplica de este varón principal de la sinagoga. Y mire lo que sigue diciendo. Ya había expuesto su causa delante de Cristo. Amén. Fue pues con él, se fue con él, ¿verdad? Dijo, bueno, está bien,
vamos a tu casa, vamos a ver a tu hija. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Amén. En esta escena vemos, en este camino, este caminar con Jesús, con Jairo, se presenta una mujer, amén, que también tenía otro problema y otra situación, una necesidad más para Cristo y una necesidad más que Cristo iba a resolver y quería resolver, porque Cristo vino a sanar a los enfermos, no podía pasar por alto ninguno de aquellos que venían con una necesidad a Él. Y mire lo que dice: cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer, ¿verdad?, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén. Qué hermosa fe de esta mujer. ¿Por qué? Porque una hermosa fe para recalcar y que llama mucho la atención en mi vida, en nuestras vidas llama mucho la atención, porque ella dijo dentro de sí: si yo me acerco y toco el borde del manto del Maestro, yo voy a ser sana. Es una fe tremenda, una fe que ella misma se propuso, una fe que ella misma otorgó de ella misma, que nació de ella. Amén. Recordamos que la fe no es algo, una virtud humana, sino es un don de Dios. Amén. Pero por algo ella estaba en ese camino, por algo ella estaba puesta en ese camino, y por algo ya la fe estaba en ella, el don de fe ya estaba en ella, y ella despertó y tomó ese don y lo ejecutó y dijo dentro de sí: si tan solo me acerco al Señor, toco el borde de su manto, yo voy a ser sana de este azote que me ha dado la vida. Amén. Amén. Y dice así: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Amén. Amén. Y acá vemos, y a mí me llamó mucho la atención esto, ¿no? Y pensaba y meditaba, porque siempre medité en la mujer del flujo de sangre, y me tomé de ese. Dios habló a mi vida también a través de la fe de la mujer del flujo de sangre, y es la fe que todos debemos tener. Amén. Esa fe que sale y nace de adentro, la convicción y la certeza de que vamos a orar y que Dios va a escucharnos, que vamos a acercarnos a Él y vamos a provocar de que salga el poder del Señor. Y siempre me había enfocado en esta mujer y nunca me había enfocado en la vida de Jairo como hoy queremos hacer. Hoy nos enfocamos en la vida de Jairo, y es tremendo porque Jairo es el principal de una sinagoga. Estaba en los cultos, era seguramente, hoy como decíamos en principio, podemos tomar por ejemplo que quizá era un pastor, era un líder, un diácono, alguien importante, una persona que tenía un cargo, no importante, porque en realidad todos somos importantes para el Señor, todos somos importantes. A lo que me refiero es que tenía un cargo, era un principal de la sinagoga. Amén. Una persona que ha pasado un tiempo, que pasa tiempo con el Señor leyendo, orando, estando en la iglesia, estando en esa sinagoga. Amén. ¿Y por qué nos enfocamos en él? Porque dice acá la Biblia: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud. Primero Jairo viene con un problema tremendo, que su hija estaba en sus últimos momentos de vida, y Jesús se voltea a mirar a la multitud. Jesús se detiene
de caminar a la casa de Jairo se detuvo. Ahora nosotros meditábamos hace un momento y decíamos, ¿cómo habrá estado el corazón de Jairo al ver que Jesús se dirigía a su casa y se detuvo? Se detuvo por ver la necesidad de otro. ¿Cómo habrá sido la actitud de él? ¿O qué habrá hecho en ese momento? ¿Cómo se habrá sentido su corazón sabiendo que su hija estaba en los últimos momentos de vida y el único remedio que él tenía y la única solución que él tenía estaba siendo paralizada por la multitud? Amén. Amén. Y poníamos hace un momento, también hablábamos de que muchas veces nosotros, si poníamos por un ejemplo, si alguno de nuestras familias está enferma, ¿verdad? Y sabemos que en la ciudad en la cual nos encontramos, no sé en qué ciudad se encuentra usted, estamos hoy en la ciudad de Aguilares. La ciudad de Aguilares tiene muchas farmacias donde podemos encontrar nuestros remedios para nuestras enfermedades. Pero usted imagínese esto, lo que ponía el Señor en mi corazón hace un momento. Imagínese esto. Hay muchas farmacias, ¿verdad? Pero solamente en una usted sabe que está la solución y que está el remedio para la cura de su enfermedad o de la enfermedad de alguna persona que usted tiene enferma. Pero en esa farmacia, justamente en esa que usted tiene que obtener ese remedio para la sanidad de su cuerpo, la sanidad de algunos de sus familiares que están sufriendo y que están en los últimos momentos de su vida, en esa farmacia hay una cola de 200 personas. ¿Qué haría usted en ese momento? Se iría, si usted sabe que en esa farmacia solamente está ese remedio, ¿qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Iríamos a probar en otras farmacias que no hay tanta cola para esperar? ¿O nos quedaríamos en ese lugar que sabemos que en ese lugar está lo seguro? Amén. Y pensando y meditando en la vida de Jairo, ¿cómo estaba su corazón en ese momento? En ese momento donde el Señor se detiene ante la multitud y deja, por así decirlo, podemos llegar a pensar y decir, bueno, el Señor se descuidó de la necesidad de Jairo. Se descuidó de que primero Jairo se postró a sus pies, le rogó mucho, dice la Biblia, y ahora vemos que Jesús desvía su mirada de la necesidad de Jairo. Y muchas veces eso pasa en nuestras vidas. Creemos que Dios ha desviado su mirada de nuestra necesidad. Creemos que Cristo se ha olvidado de lo que le hemos pedido un día y ha empezado a mirar la necesidad de otro. Amén. Porque mire lo que dice la Biblia. Dice, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Cristo, aquel Señor, aquel Maestro por el cual Jairo se había desesperado para ir a buscarlo. Y por un momento había llamado su atención y por un momento él había aceptado su causa. Cristo dijo, sí, vamos a tu casa. Y en este momento Dios y Cristo voltea a mirar para otro lado y deja de mirar la necesidad de Jairo. Es lo que Jairo estaba pasando en ese momento. Y muchas veces nosotros cuando venimos a la iglesia, vemos que Cristo toca a uno, toca a otro, la gente llora, reciben dones de lengua, reciben la sanidad. Y nosotros quedamos ahí, y mi causa, y mi necesidad. Y creemos que Cristo se ha olvidado de nosotros. Creemos que la necesidad que nosotros expusimos adelante de nuestro Señor
el Señor se ha descuidado y se ha olvidado. Pero cada cosa que sucede en nuestras vidas, como decimos siempre, bueno y malo, esos momentos de espera que el Señor tiene para nosotros, porque había un momento que Jairo tuvo que esperar. Hubo un momento que Jairo tuvo que ser paciente en el medio de esa tribulación. Porque como dice la Biblia en el libro de Romanos, acá la sierva va a compartir qué es lo que hace producir paciencia en nosotros. Qué es lo que Jairo estaba necesitando en ese momento, porque había presentado su causa y ahora veía que el maestro dirigía su mirada hacia otro lado y no hacia su necesidad. Como acá mi esposa va a compartir qué es lo que produce paciencia en nosotros. Amén, iglesia, Dios la bendiga. Usted en su casa anote, o si quiere buscarlo, está en Romanos 5:3, donde dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. Muy hermosa esta palabra, porque acá vemos en la vida de Jairo esta misma palabra, estas textuales palabras que él estaba viviendo y se estaba cumpliendo en él, porque en ese momento que él estaba, en ese momento de desesperación, de que había acudido al maestro y que en ese momento que el maestro iba a su casa se detiene y viene esta mujer y Dios obra en esta mujer. Y vemos cómo él está ahí, en esta historia él sigue estando y sigue ahí esperando para que el maestro pueda llegar a su casa. Pero aún así vemos que Jairo no hizo ni omitió alguna palabra o sonido, sino que estaba ahí atento a lo que el Señor Jesús estaba hablando y diciendo, como dice aquí, y la paciencia prueba. Y ahí en ese momento que él estaba esperando y siendo paciente, seguramente como hablábamos hace un rato, estaba luchando contra todo lo que sentía dentro, con su desesperación, con lo que tenía que obtener, que sabía que Jesús era esa esperanza y estaba ahí luchando contra todas esas emociones que él no las decía, pero por dentro estaba luchando. Pero como dice acá, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Amén. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda tribulación que él habrá tenido en su interior. Amén. Qué tremenda incertidumbre que habrá tenido, porque imagínense, como decíamos, hoy nos centramos y nos enfocamos en la vida de Jairo, pero es inevitable pasar por alto la fe de esta mujer, porque si Jairo era un principal de la sinagoga, como nosotros, que nosotros venimos a la iglesia y estamos en la iglesia, pero falta muchas veces algo importante, que es la fe. Amén. Lo que provoca que del Señor salga poder, lo que provoca que del Señor pueda llamar la atención de Él, porque si hay algo que ha desviado la mirada de Cristo en ese momento y en ese instante, fue que alguien tuvo fe. Contrario a Jairo, Jairo tenía fe, pero necesitaba que su fe sea aumentada mucho más para poder obtener ese milagro. Quizás nosotros tenemos fe, pero una fe chiquita que debe crecer, porque hay fe pequeña y hay fe grande. Amén. Dependiendo de cómo la alimentamos nosotros. Si caminamos constantemente con Jesús y escuchamos su palabra y leemos y oramos, esa fe va aumentando y va aumentando, va a un aumento, dice la Biblia. Amén. Podemos tomar, por ejemplo, para poder aplicarlo a través de la palabra y no para que no piense que solamente son palabras humanas. Dice la Biblia que cuando se levantó una tempestad en el mar, cuando los discípulos iban y Jesús iba durmiendo, fue Pedro, lo despertó a Jesús y dice: no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Jesús se despierta y le dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Creían, pero no lo suficiente para abandonar el temor. Amén.
Y Jairo también creía en Cristo, pero no lo suficiente para que pueda obtener ese milagro. Y esta mujer es importante en el camino. La multitud que lo seguía a Cristo era importante en el camino. Era importante para la vida de esta mujer y era importante también para la vida de Jairo, porque Jairo estaba escuchando palabra de Jesús. Estaba viendo la manifestación de Cristo en otra persona, para que su fe sea aumentada. Y eso es lo que Dios habla en nuestros corazones en este momento y en esta mañana. Amén. Dios dice que debemos mirar lo que Dios hace en otros y ver las manifestaciones en otros para que nuestra fe sea aumentada. Tomarlo de esa manera, no egoístamente, porque Jairo podía haber sido egoísta y podía haber interrumpido lo que Jesús estaba diciendo y decirle: Señor, yo te llamé primero, necesito que vayas a mi casa, mi hija se está muriendo. Pero Jairo fue paciente. Jairo en esa tribulación empezó a producir paciencia, y la paciencia esperanza. Amén. Es hermoso como el Señor nos enseña que Él no descuida nuestra necesidad. Él no ha descuidado tu necesidad. Él no ha descuidado mi necesidad. Él no se ha olvidado de tu causa, la que tú pusiste un día delante de Él. Pero Él está trabajando con nosotros. Está esperando que nosotros, la tribulación produzca paciencia, produzca fe, que es lo que estaba produciendo esta mujer en la vida de Jairo. Amén. Por eso dice acá, el 33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Jairo estaba escuchando un testimonio. Jairo estaba en ese momento observando todo lo que pasaba. Y yo estoy seguro de que Jairo se olvidó en un momento de su problema y glorificó a ese Cristo, que es lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Llamar la atención de nosotros a tal punto que nos olvidemos de nuestro problema, aunque Él no se va a olvidar del problema de nosotros, pero nosotros sí. Hay momentos cuando entramos a la presencia del Señor que nos olvidamos de nuestros problemas, nos olvidamos de todo lo que sucede en nuestras vidas, pero ya pusimos nuestros problemas delante de Él. Pero Él no se olvida. Hay una palabra tan hermosa que dice la Biblia: deleítate en mi presencia y yo complaceré las peticiones de tu corazón. Y era lo que Jairo estaba sucediendo en la vida de Jairo. Jairo se estaba deleitando con lo que Jesús había hecho. Y estoy seguro, porque eso es lo que nos sucede a todos nosotros cuando venimos a la presencia del Señor. Primeramente venimos a Él, nos postramos ante Él, lloramos ante Él y suplicamos y decimos: Señor, siento esto, tengo este problema con mi familia, con mis parientes, tengo mi problema esto con mi matrimonio, con mis hijos. Y llega un momento cuando Cristo viene a nuestras vidas y nos olvidamos del problema y nos empezamos a deleitar en Él. Pero aunque nosotros nos olvidamos de nuestro problema, Cristo no se olvida. Amén. Hay un lugar donde los jueces, donde los abogados y a todos aquellos donde uno presenta nuestras causas, hay miles y miles de carpetas y archivos archivados de causas diferentes. Están ahí guardados porque tienen su tiempo. Amén. Hay muchas demandas también que uno ve y dice: yo expuse mi causa, demandé esto a la justicia terrenal y expuse mi causa y está mi archivo guardado hace tiempo. Los juicios están trabados y nadie me hace justicia, que es lo que Jairo estaba pasando en su momento. Jairo había expuesto su causa, pero su causa estaba detenida porque había otras más importantes,
o quizás no tan importantes, sino que eran necesarias resolver las otras para poder luego resolver la de Él. Amén. Y muchas de sus causas están ahí, aquietadas en la presencia del Señor. Están delante de su presencia. Su causa, su petición, están delante de Él. Pero tiene su tiempo. Dios está trabajando en nuestro corazón. Amén. Porque como decíamos, hay dos cosas que nosotros no elegimos: ni el tiempo, ni la forma. Cristo no se olvidó del caso de Jairo. Pero había alguien quien provocó el que salga poder de su vida. Cristo estaba esperando que Jairo provoque eso en él. Provoque la fe, provoque que salga poder de él. Amén. Pero hubo alguien que lo anticipó y fue esta mujer con esa fe que ha nacido de ella misma, que no dijo: necesito que Cristo venga a mi casa, necesito que Cristo ore por mi casa, necesito que Cristo me imponga su mano. Ella dijo: si yo me acerco a Él, si yo tan solo me acerco a Él y toco el borde de su manto, yo seré sana. Es la fe lo que provoca que Cristo provoque el milagro en nuestras vidas. Es su fe, no el poder del Señor. Es nuestra fe que provoca que salga poder del Señor. Amén. Y dice acá, leíamos el 33, ¿verdad? Dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y dice el 34, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aleluya. Esto confirma lo que veníamos hablando hace unos mensajes atrás. Hay azotes que vienen con la vida. Son los azotes del Señor. Amén. Son las heridas que Él abre en nuestros corazones, pero Él también las remienda. Él también las sana. Amén. Amén. Qué hermoso que es nuestro Dios. Qué hermoso que es. La verdad que es tan hermoso cuando el Señor habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, porque es tan claro cuando Él habla. Él aquí recalca y exalta la fe de esta mujer, no olvidándose de la necesidad de Jairo, sino de otra manera diciéndole: Jairo, mira, Jairo, escucha lo que esta mujer hizo. Es lo que yo quiero que tú hagas. Amén. Yo no me he olvidado de ti. No me he olvidado de tu necesidad. Pero necesito que como esta mujer se le acabó los recursos, se le acabó las opciones, también necesito que en tu interior, Jairo, necesito que en tu interior se acaben todas opciones que puedas tener. Toda otra opción en tu misma fuerza. Muchas veces tenemos por opción nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, y confiamos más en nuestra fuerza y confiamos más en nuestra sabiduría que en nuestra fe, en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos muchas opciones, pero a esta mujer se le había acabado las opciones. Y es lo que el Señor Jesucristo estaba esperando que se acabe de Jairo. Porque Jairo estaba pensando: mi hija todavía vive, tú puedes sanarla. Todavía tenía no una fe completa al 100% en Cristo. Amén. Había una opción todavía. La opción de Jairo que daba vuelta en su mente era que su hija todavía estaba viva, que estaba agonizando, pero estaba viva. O sea, el Señor tiene poder para sanarla solamente. Voy a recurrir a Él, porque Él puede sanarla. Pero Dios quiere mostrarnos algo más allá que de nuestra sanidad en nuestro cuerpo. Él quiere mostrarnos que Él es el dador de la vida.
Él quiere mostrarnos como le mostró a Marta y a María. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, porque yo soy la vida, y aunque esté muerto, Él vivirá. Le decía a Marta y a María cuando murió Lázaro. Yo soy la resurrección, le decía Jesús. Y Marta le decía, Señor, yo sé que tú eres la resurrección y que al día postrero tú lo vas a levantar. Pero no te he dicho que si crees vivirá. Lo que Jairo tenía en su mente y en su interior era la opción de que Cristo podía sanar de su enfermedad. Amén. Amén. Y Cristo quería que muera todo tipo de opciones en su vida, como Dios en nuestras vidas, como Cristo hoy en nuestras vidas. Recordemos bien que Él era un principal de la sinagoga. Y acá vemos algo hermoso porque Él era un principal de la sinagoga y no podía otorgar ese milagro del Señor. Pero esta mujer no estaba en la sinagoga, era solamente una mujer de afuera. Y muchas veces nosotros pasamos años y años en una iglesia, en una sinagoga, escuchando palabra de Dios, leyendo la palabra del Señor, adorando al Señor, y no provocamos un milagro que salga del Señor, no provocamos que salga poder, pero viene alguien de afuera, una mujer de camino, y se encuentra con Jesús y viene un día a la iglesia y un día a la sinagoga, un día se acerca al Señor y recibe el milagro. Amén. Porque no es el tiempo que va a determinar cuándo llegue nuestro milagro. No es el tiempo que va a determinar cuándo vas a recibir tu milagro. Lo que va a determinar recibir tu milagro es la fe en nuestro Señor Jesucristo y que puedas morir todo tipo de opciones que puedas tener. En aquella iglesia, en la otra iglesia, aquel hermano ora, si aquel te ora, no. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo la que va a hacer que otorguemos ese milagro. Este varón era principal de la sinagoga, principal, y no podía obtener su milagro. Amén. No podía captar tanta la atención de Jesús que desvía la atención de Jesús otra mujer que tenía fe, porque dice la Biblia en Hebreos 11:6 que es imposible agradar al Señor sin fe. A Cristo le llamó la atención de Jairo porque se postró y le rogó, pero le faltó fe. Esta mujer tenía fe y otorgó su milagro y luego se postró al Señor y adoró y lo bendijo, diferente a Jairo. Jairo primeramente se postró y adoró y le rogó, pero le faltaba algo, lo más importante. Muchas veces nosotros podemos acercarnos a Cristo como Jairo y rogarle y adorarle y bendecirle y postrarnos y llorar, pero si no hay fe en esa adoración, en esas rodillas dobladas, no vamos a obtener nada. Hace falta fe, creer que Él puede hacerlo, creer que solamente es Él que tiene nuestro remedio, nuestra solución, que hay solamente una farmacia, y esperar y ser paciente, aunque haya 20 delante de nosotros, aunque haya 30, vamos a esperar y vamos a perseverar para ver la gloria del Señor. Esta mujer sucedió todo lo contrario, tuvo fe, se acercó a Cristo, obtuvo el milagro y luego se postró y adoró al Señor. Amén. Y mire lo que dice acá. Y Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciéndole, volvemos a hablar del principal, tu hija ha muerto,
¿Para qué molestas al maestro? En ese momento muere no la hija de Jairo, muere la opción que tenía Jairo en su corazón de que el maestro podía solucionar su problema de enfermedad de su hija y no de la vida. Murió la última opción que le quedaba a Jairo. No murió su hija, murió la opción que le quedaba a Jairo. Como hablamos de esa farmacia, si usted está seguro que en esa farmacia está el remedio para la sanidad de su cuerpo o de su enfermo, usted, aunque haya 20, 30, 50, 100 personas por delante, si usted sabe y está seguro de que Él tiene la solución, esa farmacia, usted va a esperar. Jairo tenía fe. No es que no tenía, pero no era suficiente. Tenía otras opciones. Y acá muere la opción que le quedaba a Jairo. Por eso dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y estas personas representan a aquellas personas que vienen a nosotros y nos dicen, ¿para qué sigues yendo a la iglesia? Si en tu vida no pasa nada, vos no cambias más. Pero en nosotros hay fe, hay un poquito de fe, hay un querer en nosotros. Creemos en nuestro Señor Jesucristo y estamos luchando por obtener ese milagro, ese cambio de vida en nosotros. Porque yo no cambié de un día para el otro. Ni tampoco me creo haber alcanzado todo, como decía Pablo. No creo yo haber cambiado por completo y al 100%. Todavía tengo mis errores. Todavía tengo aquellas cosas que no le agradan a Dios y tengo que seguir haciendo morir. Todavía tengo opciones que deben morir en nuestras vidas, en mi vida. Pero esto que dice acá, ¿para qué molestas más al maestro? Representa a aquellas personas que vienen, deja de ir ya a la iglesia. ¿Qué te vas a hacer todos los domingos ahí? Vas a perder el tiempo. Deja de perder el tiempo ahí. El Señor no te escucha, tú sigues siendo igual. El Señor no va a cambiar a tu marido. El Señor no va a cambiar a tu esposa. El Señor no va a alcanzar a tus hijos. Ellos están más perdidos que los perdidos. Ya no hay solución para ellos. Ya no hay remedios para ellos. Deja de molestar en ese lugar. Deja de ir a calentar asientos. Pero en nosotros hay una fe. Pero en nosotros hay una fe como la de Jairo. Hay una perseverancia en nosotros. Yo sé que el Señor un día me va a tocar. Yo sé que un día el Señor me va a cambiar. Yo sé que un día voy a ser diferente. Yo sé que un día el Señor va a restaurar mi corazón por completo. Persevera y verás la gloria del Señor. Amén. Debemos perseverar como Jairo. Miren estas personas, este dicho, esta pregunta que dice, ¿para qué molestas al maestro? Son aquellas que representan a aquellos que nos implantan desánimo a nosotros, que vienen y siembran esa semilla de desánimo, que vienen y dicen, ya está, basta ya, basta, deja de orar, deja de leer. Eso también representa a nuestras propias carnes, a nuestros propios pensamientos, a ese viejo hombre que está dentro de nosotros y dice, no, vos no cambias más, vos no vas a obtener el milagro del Señor, el Señor no te presta atención a vos, está mirando la necesidad de otro, mira cómo sana aquel, mira cómo lo toca aquel, mira cómo predica el otro, y vos no, vos estás perdido ya, deja de molestar al Señor ya. El Señor no te está mirando. El Señor se ha desenfocado de ti ya. Él ya no te escucha. Vos le presentaste la causa. Ya ha pasado tu tiempo. Ya caducó tu tiempo. Ya se venció. Ya el Señor ya está prestándole atención a otro.
Pero mira lo que pasa después de esto. Mira lo impresionante. Me gozo en el Señor. Y dice el 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, el Señor estaba atento a todo lo que se decía alrededor. Y dice, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Ya no le ponía más carga al Señor. Sabía que lo que había en él se estaba muriendo, estaba menguando todas sus opciones. Y dice, pero Jesús luego que oyó le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Escuche bien cómo, mire lo que sucede en este momento, es tremendo. El Señor enfocado en la mujer, pendiente en lo que Jairo le había dicho, porque Él es Dios. Y de repente, de estar centrado en la mujer, se voltea luego a mirar a Jairo. Estaba mirando a la mujer, y de repente escuchó que murmuraban al oído de Jairo. Escuchó que estaban implantándole desánimo a Jairo, y volteó a mirar a Jairo nuevamente. Y mire lo que pasó, lo que le dice el Señor, no temas, cree solamente, cree solamente. Debes hacer morir todas las opciones que tienes, tu fuerza, tus habilidades, tus virtudes humanas deben morir. Hay una palabra hermosa que dice, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu. Cristo dice, soy yo, es tu fe la que me hace que yo pueda operar. Amén. Y aquí mi esposa la va a certificar a través de la palabra, para que la podamos certificar todo a través de la palabra, lo que estamos diciendo. Que Dios quiere que podamos hacer morir todas nuestras opciones, nuestras habilidades, nuestras virtudes. Y podemos también tomar, por ejemplo, la vida de Pablo. Pablo era muy sabio. Él tenía un estudio, era enseñado desde chiquito, desde pequeño, en las cosas del Señor. Amén. Había sido instruido, conocía la palabra como la palma de sus manos. Amén. Amén. Pero él decía que él tenía por basura todo esto. Amén. Tenía por basura, pero acá lo vamos a certificar. Amén. Amén. Ahí en su casa usted busca Zacarías capítulo 4, versículo 6. Y dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermosa esta palabra que nos muestra y recalca acerca de lo que estaba pasando Jairo, y que el Señor le corta todas esas opciones para que él pueda hacer ver su poder y hacer ver su gloria. Amén. Como hoy nosotros, que el Señor pueda sacar todas las opciones que muchas veces están dando vuelta en nuestras vidas, y que muchas veces pensamos que por nuestra inteligencia o capacidad, como decíamos, o por lo que nosotros podemos hacer, podemos obtener nuestro milagro, que podamos realmente estar totalmente dependientes del Señor. Amén. Y mire lo que sigue diciendo luego de que el Señor le dice, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Amén. Cristo vuelve, qué hermoso, ¿no? Porque Cristo vuelve a enfocarse en Jairo, porque Jairo ya había obtenido lo que necesitaba, la fe. Amén. Y mire lo que sigue diciendo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Cristo vio eso. Amén. Y dice, y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme.
qué tremendo? Porque Cristo hablaba de la niña como si hubiera muerto, no había muerto, sino que dormía, porque Él sabía, Él era el dador de la vida, Él podía hacer todo lo que Jairo quería. Amén. El problema no estaba en Jesús, el problema muchas veces no está si el Señor nos escucha o no, está en nosotros, en nuestra fe. Amén. Y mire lo que sigue diciendo. Y se burlaban de Él. ¿Quién se burlaba de Él? Aquellos que estaban llorando, aquellos que estaban fingiendo llorar. Porque dice la Biblia, en los estudios, que ellos estaban siendo pagados para llorar, porque en tiempos antiguos, dice la Biblia, y también mis padres me sabían contar antes, decían que antes, para que en los sepelios se pagaba a la gente para que vayan y lamenten y lloren. Amén. Y no era real eso. Por esto esta misma gente, cuando entró y vieron a Jesús, se burlaban de Él, porque su llanto y su lamento no era real, no era verdadero. Y se burlaban de Él, mas Él echando fuera a todos aquellos que no creían en Él. Porque Dios no necesita personas que estén con Él, que no crean en Él. Amén. Dice la Biblia que donde Él nació, Él no pudo hacer muchos milagros, que fueron contados los milagros los que Él hizo en aquel lugar. ¿Por qué? Porque no creían en Él. No porque Jesús no podía hacerlo, porque Él era el mismo Dios, pero sino porque no habían creído en Él. Y en aquel lugar donde Él nació no pudo hacer muchos milagros. Y ahí es donde Jesús dice esta palabra, que el profeta no es profeta en su propia tierra. Amén. Amén. Quizás en su familia no le creen a usted que usted ha cambiado, que usted ha sido diferente, y Dios necesita de que otro venga. Usted necesita de que alguien más le hable a su familia, porque lo tienen como, yo te conozco a vos. Claro. ¿Sí? Y Jesús no pudo hacer muchos milagros en aquella ciudad donde Él vivió, donde Él nació, porque lo tenían a Él como el hijo del carpintero, como el hijo de María, como cualquier hombre común. Y Cristo no era un hombre común. Amén. Amén. Él era el Hijo de Dios. Amén. Y si nosotros ponemos nuestra fe en Él, como lo ha puesto Jairo, vamos de un momento a otro, Dios va a tomar nuestra causa en sus manos. Amén. Pero si todavía el Señor no ha tomado nuestra causa en sus manos, es porque Él todavía está esperando que pueda seguir aumentando nuestra fe en Él. Él sabe hasta dónde vamos a tolerar, Él sabe hasta dónde vamos a aguantar. Amén. Pero Él está esperando que nosotros que hagamos nacer y crecer mucho más la fe, porque la fe dice que es como un granito de mostaza, pero no se queda como un granito de mostaza, sino que se la siembra, se la riega, se la cuida, se le da el alimento que tiene que tener, y va creciendo y crece como una hortaliza, y no se queda como hortaliza, sino que también crece y se hace como un árbol, y vienen las aves de los cielos y posan en ello. Amén. Y esa es la fe que quiere el Señor de nosotros, que crezca esa fe en nosotros, que no tan solo crezca en nosotros, sino que también de nosotros otros puedan comer de esa fe y puedan alimentarse. Amén. Porque también lo que Dios estaba haciendo en la vida de Jairo, luego Jairo iba a tener que testificarlo, como esta mujer también, que ella testificó, hizo crecer la fe en ella, y ella obtuvo su milagro, y luego la gente testificó: ¿y cómo hiciste? ¿Y cómo Dios hizo ese milagro en ti? Y yo dije: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sano. Y es lo que Dios está queriendo hacer de nuestras vidas, provocar que nuestra fe crezca, y era lo que estaba provocando y quería que provocar en la vida de Jairo. Y mire lo que sigue diciendo, dice el 41: y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, y pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Ahora la pregunta: ¿quién se había espantado? El mismo Jairo, porque él había apartado a aquellos incrédulos.
y había llamado a Jacobo, a Juan, a Pedro, a su mamá y a su papá. Solamente ellos estaban. Y cuando Cristo levantó a esa niña, Jairo se espantó y su mamá, porque ellos estaban ahí en ese momento. Entonces ahí pudieron ver la gloria de Dios. Hay muchos que también se van a espantar cuando nos vean diferentes. Decir, ¿qué pasó con usted? Alcancé el milagro de Cristo. Hice crecer mi fe orando, hice crecer mi fe leyendo la Biblia, hice crecer mi fe escuchando la palabra del Señor, y hoy obtuve mi milagro, y hoy obtuve ese cambio en mi vida. Hoy puedo hablarle al mundo, hoy puedo testificar de que Cristo sanó a mis seres queridos, hoy puedo testificar que Cristo llegó a mi casa y sanó a mis seres queridos, y ellos y los demás se van a espantar. Porque Cristo, al ver nuestra perseverancia, como la tuvo Jairo, sin enojarse porque vio Cristo primero la necesidad de otro, sino que esperó su tiempo. Nosotros debemos esperar el tiempo del Señor. Amén. Todo lo que nosotros creamos que para Cristo está olvidado, Cristo no se olvidó. Si usted cree que Dios se ha olvidado de su causa, de lo que usted un día oró y usted no ve resultado, déjeme decirle que Dios está esperando que usted mate todo tipo de opciones que pueda tener en su interior. Amén. La opción de irse a cualquier otro lado que no sea a los pies de Cristo. Amén. Amén. Muchas veces esas opciones son también de poder, y vienen aquellos y dicen, pero anda al curandero. Anda que el curandero te va a solucionar más rápido antes de estar en esa iglesia perdiendo tiempo. Ya tu hijo, tu hija se va a morir hasta que Dios te escuche. Pero Dios está trabajando. Acuerde que Dios tiene el control. Todo lo que nosotros creamos que ya está vencido, que ya no hay solución, Cristo espera hasta el último momento. Como también esperó para levantar a Lázaro de entre los muertos. Esperó 4 días más para luego levantarlo y glorificarse. Dios va a esperar el tiempo. Dios sabe cuál es nuestro día. Dios sabe cuál es nuestro tiempo para hacer nuestro milagro. Nuestro deber es perseverar en el camino, seguir en el camino del Señor, así como Jairo. Lo seguía Cristo, lo seguía la multitud y él seguía. Cristo sanaba a esta mujer y Jairo seguía de pie al lado de él. Vino y murmuraron a sus oídos y dijeron, vete para otro lado, deja de molestar al maestro. Él ya no te escucha, él ya no va a hacer nada. Tu hija ha muerto. Ya Cristo no puede hacer nada contigo. Amén. Amén. Pero Cristo tiene el control aún de todos nuestros asuntos y de todo el tiempo, porque Él es el principio y Él es el final, el alfa, el omega. Él es la vida, Él es la resurrección. Él puede hacer lo que nosotros estamos esperando y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Amén. Porque Él no es deudor de nadie. Cristo estaba en deuda con Jairo porque le dijo, vamos, has presentado tu causa delante de mí, estoy en deuda contigo. Sígueme, no te apartes, vamos a ir a tu casa. Pero hay un tiempo, amén, para todo hay tiempo, amén. Bueno, deseo que esta palabra del Señor pueda ser de bendición para usted, así como lo ha sido para nuestras vidas, amén. Ha sido de grande bendición porque esta palabra nos otorgó más aliento, nos otorgó fe para seguir perseverando en el camino del Señor y esperar hasta que el milagro que estamos esperando del Señor pueda ser manifestado en nuestras vidas, así como ha sido manifestado en Jairo. Aunque el Señor, nosotros veamos que Dios obra en otros y trabaja en otros y vemos y nos maravillamos, pero déjeme decirle que Dios no se ha olvidado de su causa. Amén. Ni de la mía. Amén. Oramos al Señor y damos gracias. Gracias, Señor. Padre mío, te doy gracias, Señor, por esta palabra hermosa que tú nos diste en esta mañana, para poder compartir con nuestros hermanos, Señor. Gracias, Padre, por habernos dado el discernimiento de tu Espíritu Santo, Señor.
Gracias, amado Cristo, por infundirnos aliento, Señor, a través de tu palabra. Decirnos, Señor Dios amado, a través de tu palabra que debemos seguir y continuar a tu lado, caminando contigo, Señor, aunque no veamos los resultados, Padre, de todas las causas que te hemos presentado ante ti. Sabemos que nada ha quedado en el olvido, Señor. Tú un día nos harás justicia, Señor. Tú un día te levantarás, tú un día voltarás nuevamente tu mirada hacia nosotros y vendrás, Señor, tu mano poderosa sobre nuestras vidas, sobre aquello, Dios amado, Padre Celestial, que hemos pedido, Señor, así como pusiste la mano, Señor, sobre aquella niña, Padre Celestial, para levantarla y darle una orden, Señor, Padre Celestial, que se levante, Señor, que ese milagro pueda ejecutarse, Señor, en aquella niña, Señor. Yo sé que un día, Padre, esta mano, tu brazo que no se ha cortado, ni tu oído que se ha fatigado para oír, Señor, Padre Celestial, esa mano se va a extender, Señor, a cada uno de aquellos hogares, Señor, a cada uno de aquellas peticiones, para levantar ese milagro que tú, Señor Dios amado, te han pedido, que un día se hemos puesto en tu causa, Señor, que quizás nosotros nos hemos olvidado, pero tú no, Señor Dios amado, tú estás al cuidado de todos nosotros, Señor, así como tuviste en el cuidado de aquella mujer con el flujo de sangre, como tuviste el cuidado, Dios amado, en aquel, Dios amado, tu hijo Jairo, Señor, y también por los discípulos, Señor, que estaban en aquel lugar, Señor, porque llamaste a aquellos tus discípulos que estaban siendo formado por ti. No te olvidaste de nadie, Señor Dios amado. Tú no te olvidas de nadie, Señor Dios amado. Tú no te olvidas de la mujer. Tú no te olvidaste de Jairo. Y tampoco te olvidaste de los discípulos que estabas, Dios amado, formándolos en aquel tiempo, Padre, para que de luego testifiquen tu gloria y tu poder, Señor. Tú no te olvidas de nadie, Señor. Padre, de aún de aquel que está en el rincón, Señor, que aún, Dios amado, está en aquel momento, Señor, de aflicción, de dolor, Señor, que quizás cree que está siendo olvidado por ti, Señor. Padre, hoy que esta palabra sea levantándolo en poder, como ha levantado la niña, Señor, de la vida de la hija de Jairo, Señor. En este día, Señor, sea levantado por ti, Señor, aquel que está en el olvido, Señor, aquel que ha creído que tú te has olvidado de su causa, Señor, sea levantado por tu poder, Señor. Dios amado, como levantaste la vida de la hija de Jairo, Señor, se han levantado los sueños, se han levantado los proyectos, Señor, se han levantado cada sueño que ha muerto en su vida, por aquellas semillas, Señor, que han infundado, Señor Dios amado, desánimo, desaliento, Padre, en esta mañana, Señor, en este día y a la hora que sea, Padre, que mis hermanos escuchen esta palabra, Señor, los sueños resuciten de ellos, Padre, los proyectos, Señor, vuelvan a levantarse, Señor Dios amado, Padre, que la sanidad sea otorgada a sus vidas a través de esta palabra, Señor, Padre, que tu poder sea manifestado, Señor Dios amado, porque no es con espada, ni es con ejército, dice tu palabra, es con tu espíritu, Señor, y que tu espíritu sople vida, Señor, sople aliento sobre aquel desánimo y sea matando todo desánimo, todo, Dios amado, todo desacuerdo que pueda haber, Señor, y que puedan implantar ante tu presencia y ante tu espíritu, Señor. En este día te doy gracias, Padre, lo dejo en tu presencia, Padre. He hecho lo que estaba a mi alcance, Padre Celestial, he hecho lo que he podido, Señor Dios amado, Padre, dar tu palabra, Señor, pero todo lo que viene del Señor continuado a esto, Señor, de dar tu palabra, lo dejo para ti, Señor Dios amado, lo dejo en tus manos, Señor. He hecho lo que estaba a mi alcance, Padre, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, Padre, el poder de tu palabra sea ejecutándose sobre cada uno de ellos, Señor. Tuya la gloria y el poder por los siglos de los siglos, Señor. Glorifícate en cada uno de aquellos que escuchan tu palabra, Señor Dios amado, la que hemos ejecutado en este día, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Damos muchas gracias al Señor, porque el Señor sigue guiándonos, sigue aconsejándonos, sigue dándonos el discernimiento de su palabra para poder seguir este camino, para poder seguir en el camino como seguía Jairo y no dejarlo. No dejemos al Señor, no dejemos sus caminos, no dejemos, a pesar de que este varón era principal de la sinagoga y muchos de aquellos que estamos en la iglesia del Señor, que estamos en el camino del Señor, sigamos perseverando en el camino que Dios nos ha llamado, porque luego el Señor
va a manifestar su gloria en nuestra vida. Amén. Aunque tardar en la visión, el Señor dice, Él va a responder. Amén. Esa visión, esa que nosotros estamos pidiendo, el Señor va a hacerlo. Amén. Bueno, le doy el lugar y el paso a las siervas del Señor. No sé Amén. cuál de las dos va a hablar y va a dar los anuncios. Amén. Amén. Bueno, iglesia, le queríamos comunicar que el próximo domingo ya estamos entrando en el mes nuevo, en el último mes del año, amén, donde hemos visto la mano de Dios sobre cada uno de nosotros, amén, y vamos a celebrar la Santa Cena, amén, la Santa Cena del Señor, así que el próximo domingo vamos a celebrar Santa Cena, usted en su hogar, ahí preparando lo que va a ser la Santa Cena del Señor con su familia, con aquellos que han sido bautizados, amén. Y desearles tanto a nosotros de este lugar, de que usted pueda alcanzar aquello que usted está soñando, las metas que tiene en Cristo, amén, y que cada día podamos, con esta hermosa enseñanza que hemos aprendido hoy, ser pacientes, amén, esperar en el tiempo y la forma del Señor, amén. No sé si la pastora quiere decir algo. Bueno, que les sea de bendición la palabra, que Dios los bendiga y que el 1 de diciembre, la primera semana, viste que ya empezamos con los cultos, viste, con más gente, pero vamos a ir dividiendo a los hermanos y que ya van a recibir llamados para que queden ya fijos los domingos, los martes, los jueves y los sábados, el ayuno y oración, el devocional, amén, porque hasta hoy no nos permite, hay una regla, viste, entonces no podemos ser como antes, así que vamos a ir compartiendo una parte de la iglesia, amén, bendito Dios, y que de esa manera puedan venir todos en el día que les toque, amén, que Dios los bendiga a todos y que nos vamos a ver muy pronto. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Quiero vivir para siempre en tu casa. Solo en ti descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si estás conmigo no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben, tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Con tus manos hacia el cielo declara soy. Eres mi esperanza, eres mi castillo. Mi Dios poderoso en quien confiaré. Tu misericordia me alcanza y tu promesa me levanta. Y tu fiel amor nunca deja de ser. No hay
en tu amor. Encuéntrame buscándote y con tu voz transforma